Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la clase con el tema de el mundo actual. En primer lugar, vamos a ver las causas de la desintegración de la Unión Soviética y por una parte, pues tenemos la caída del muro de Berlín en 1989. Este acontecimiento fue lo que conocemos como el principio del fin del sistema socialista. Fue el símbolo que marcó lo que iba a ser la desintegración de este bloque. Y vamos a ver que pues también tenemos la crisis del bloque del este, porque muchos de los países comunistas empezaron a querer darle al socialismo un rostro más humano, como fue el caso de Hungría en 1956 y sobre todo lo que se conoció como la Primavera de Praga en Checoslovaquia en 1968. No obstante, estas manifestaciones fueron aplastadas por el ejército de la Unión Soviética y esto también iba a debilitar en buena medida lo que es el bloque socialista de Europa Oriental. Vamos a ver también que pues se dio un estancamiento en la producción en la Unión Soviética y esto iba a marcar una caída de la economía drástica. Entonces vamos a ver que para 1985 Mikhail Gorbachev es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y establece una serie de reformas económicas sobre todo. Vamos a ver cuáles fueron estas reformas. La perestroika, que significa reestructuración, y como tal pues va a tratar de elevar el nivel de vida de la población y disminuir la participación del Estado en las cuestiones económicas y promover la libre competencia. Por otra parte tenemos la glasnost, que significa apertura o transparencia, y la glasnost pues trataba de liberalizar el sistema político, dar mayores libertades también a los ciudadanos, y entonces pues también que tuvieran una mayor cantidad de información disponible. Entonces vamos a ver que estas reformas terminaron por ser demasiado radicales para el sistema socialista soviético y entonces pues terminaron en la desintegración de la Unión Soviética en el año de 1991. Vamos a ver que se desintegró en 15 repúblicas que eran las que la constituían y entonces a partir de aquí pues ya se acaba el bloque socialista junto con la URSS y entonces vamos a ver que a partir de este año tenemos un mundo unipolar, ya no va a ser bipolar, ya que Estados Unidos va a terminar como la única superpotencia a nivel mundial y entonces vamos a tener una hegemonía estadounidense. Ahora vamos a hablar de lo que es la globalización. Les voy a dar un concepto. Es el proceso histórico y continuo caracterizado por una acelerada integración de los mercados mundiales de bienes, servicios y capitales y presenta económicamente las siguientes características. El sistema capitalista tiene alcance global. Después de la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista, pues el capitalismo tuvo libre acceso a todo el mundo y entonces se empieza a expandir. Mayor interdependencia de los sistemas productivos. Estas economías cada vez van a tener una mayor dependencia unas de las otras. Sobre todo las de los países en vías de desarrollo van a depender de las economías de los países desarrollados. Mayor presencia de empresas multinacionales, ya que digamos que son las que más promueven la globalización porque pues mejoran sus ganancias. Por ello es promovida principalmente por estas empresas. Homogeneización cultural y del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez vamos adoptando costumbres y tradiciones de otros lugares y entonces tiende a ser cada vez más parecida la cultura y el consumo entre los diversos países. Por otra parte, vamos a tener también la expansión vertiginosa del comercio mundial. Lo que caracteriza la globalización va a ser el libre flujo de bienes y de capitales a través de las fronteras nacionales. También vamos a tener la integración económica y comercial. Cada vez va a haber mayores bloques de integración de económica y comercial entre los países para competir unos contra los otros. Tenemos el caso, por ejemplo, de la zona de América del Norte con lo que fue el Tratado de Libre Comercio y también a la Unión Europea. Esta globalización también se caracteriza por hacer uso de las innovaciones tecnológicas
y también un uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Vamos a ver que pues es una tendencia mundial a consolidar una red planetaria de intercambio sin fronteras, como les decía, y pues la globalización económica es el resultado de políticas neoliberales que están manejadas sobre todo por los países desarrollados, que las imponen a los países en vías de desarrollo. Vamos a ver que los factores que originaron el capitalismo monopolista van a ser pues los excedentes tanto de mercancías como de capitales, que pues tienen que llegar a otros mercados donde colocarse, y por ello pues necesitan estos mercados para la venta e inversión. Vamos a ver también pues lo que es el neoliberalismo a continuación. Vamos a ver lo que es el neoliberalismo. Esta es la doctrina económica que retoma los principios del liberalismo clásico. Entonces, más que nada se basa en que el Estado tenga muy escasa participación en los asuntos económicos. Y entonces vamos a ver algunas de las características del neoliberalismo, que se dio gracias a lo que se conoce como el Consenso de Washington, una reunión de banqueros, financieros, empresarios en la década de los 80, que establecieron un decálogo, es decir, 10 puntos principales para una política económica adecuada según ellos. Estos 10 puntos los podría resumir en 3 principalmente: lo que es la apertura comercial, es decir, que todo el mundo esté abierto al libre comercio. Por otra parte tenemos la desregulación. Esto quiere decir que no se le ponga ninguna traba, ley ni reglamentación al libre flujo de capitales y de mercancías. Y por otra parte vamos a tener la privatización, sobre todo de empresas públicas del Estado, que se vendan y pasen a manos privadas. También tenemos otras características como lo son que facilita el comercio mundial, es promovida sobre todo por los países desarrollados, quienes la imponen a los países en vías de desarrollo. Ha sido acompañada de frecuentes crisis económicas, porque esta es una característica propia del sistema capitalista. Y por otra parte será la formación de bloques económicos que, como les decía, pues sirven para entrar en competencia unos con otros. Vamos a ver que la globalización pues ha propiciado la disminución de la participación del Estado en el manejo de los capitales, por lo que les decía, esta desregulación y la obligación de plegarse a las decisiones de organismos financieros internacionales como son la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Digamos que, por ejemplo, para que el Fondo Monetario Internacional le otorgue una línea de crédito a algún país, pues lo que tiene que hacer este país es una carta de intención. En esta carta de intención, pues prácticamente este organismo dicta la política económica que este país tiene que seguir, y entonces pues tenemos a las recetas neoliberales como tal. Vamos a ver que entonces un punto muy importante es que la doctrina económica neoliberal, característica de la globalización, tiene como uno de sus principales objetivos priorizar el consumo de bienes y servicios, porque pues como tal el consumismo va a ser el alma del capitalismo y sobre todo de este neoliberalismo. Por último vamos a ver lo que fue la primera guerra después de la caída de la Unión Soviética, ya con Estados Unidos como hegemonía mundial. La guerra del Golfo Pérsico. Hubo una primera guerra en 1991 en la que, con el pretexto de que Saddam Hussein, el presidente iraquí, había invadido el Emirato de Kuwait rico en recursos petroleros, pues Estados Unidos formó una coalición que lideró contra Hussein, y digamos que fue derrotado Saddam Hussein. No obstante, pues quedó en el poder, y hasta el año 2003 hubo una segunda guerra del Golfo Pérsico encabezada por el presidente George W. Bush. Y digamos que esta guerra tuvo como pretexto que en Irak había armas de destrucción masiva. No obstante, en el curso de la guerra pues se demostró que no había tales, y entonces pues como tal estas guerras digamos que fueron para apoderarse del petróleo iraquí, ya que es uno de los países con mayores reservas a nivel mundial. Se conoció como la Operación Tormenta del Desierto esta guerra, que fue en 2 fases, como les decía, encabezada por Estados Unidos. Por último, vamos a ver cuáles fueron las aportaciones tecnológicas del siglo XX, esta tercera revolución industrial, y vamos a ver que pues la informática y la electrónica empezaron a destacar en la vida cotidiana. También los procesos de robotización, pues que más que nada se dan en la industria.
Y por último, la nanotecnología y toda la posibilidad de aplicaciones que tiene. Por hoy les agradezco su atención. El viernes vamos a ver el último tema, que va a ser el anexo de personajes importantes y la serie de tratados que hubo. Muchas gracias.